Muy buenos días. Les saludamos de una manera muy especial a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este devocional Despierta con Jesús. Estaremos estudiando el tema Las profecías de Jesús se están cumpliendo. Hoy les comparte la palabra de Dios la familia López Martínez. En esta mañana quiero que por favor me acompañen a leer en Mateo capítulo 23 versículo 37. Dice la palabra: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 24, versículo 1 y 2 dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estamos viendo cómo el Señor Jesús se lamenta sobre Jerusalén, porque había un deseo en su corazón de juntar a Israel. Pero así como lo dice el que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados, es una profecía de lo que iba a suceder y de lo que había sucedido. Aquí el Señor tenía un anhelo y siempre Jesús mostró el deseo de restaurar y salvar a esta nación. Pero sabemos que fue un pueblo duro de corazón, un pueblo que entregó a Cristo a la cruz, lo crucificaron, pero era necesario que se cumpliera. Y vemos también cómo Jesús hablaba de lo que iba a suceder con Jerusalén. Jerusalén iba a ser una ciudad desolada a causa de la destrucción del templo que iba a suceder 70 años después. Y los discípulos estaban sorprendidos por estas palabras que el Señor les había dicho. En el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí en Mateo 24, cuando puedas leerlo, vas a encontrar algunas de las respuestas de estas preguntas que hicieron específicamente los discípulos. Los discípulos tenían una gran curiosidad, como muchos de nosotros tenemos, y por eso vamos a las Escrituras a leer y a escudriñar para poder entender esto que el Señor habló y lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Es importante también nosotros entender que la forma como Jesús veía en ese momento a Israel era una forma diferente como la veían los discípulos. Ahora, yo no sé en qué ciudad estás, en qué municipio, en qué país estás. Quizás la forma como nosotros vemos nuestra nación, como vemos el lugar en el que nosotros estamos, no es la misma forma como lo ve el Señor. Pero es importante nosotros pedirle al Señor que nos dé su mente, que nosotros podamos tener esa mente de Cristo para poder entender este plan que el Señor tiene en su palabra y poder obedecer a su voz. Dice el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estamos en tiempos donde hemos podido ver con nuestros ojos, hemos logrado ver con nuestros ojos lo que está sucediendo. Y como dice la palabra, son tiempos donde es principio de dolores, ¿sí? Pero todavía no es el fin. Vemos donde ya ha pasado 2 guerras mundiales, donde ya se ha visto esto globalmente. Estuvimos presenciando una enfermedad, una peste, que fue el tema del COVID-19, que fue a nivel global, donde impactó en todo el mundo. Y todo esto ha dejado grandes secuelas y vemos una decadencia y una alteración en todo el funcionamiento de nuestro sistema social, de nuestro sistema espiritual, en todas las áreas, cultural. Todo esto está siendo afectado, pero dice la palabra, pero todavía no es el fin. Es necesario que todo esto
acontezca. Y es interesante ver porque el Señor ya estaba hablándonos de lo que Él veía que iba a suceder. Ahora la pregunta es, nosotros como hijos de Dios o como personas que queremos conocer a Jesús, ¿qué podemos hacer? Dice en Romanos capítulo 13, versículo 12, dice la palabra de Dios: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Tenemos dos caminos. Uno, satisfacer el deseo de la carne. Dos, satisfacer el deseo del Espíritu. Dice la palabra de Dios que uno se antepone ante el otro. Pero es importante entender que ya la noche está avanzada. Ya llevamos un tiempo donde todas estas parte de estas profecías se están cumpliendo y se van a cumplir, pero ya se acerca el día. ¿Cuál día? Dice que será el día en el que todos dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese gran día donde volverá el Señor Jesucristo, que esa será su segunda venida, pero también entendemos nosotros que existe el arrebatamiento, ¿sí? No sabemos el día ni la hora, pero ese día llegará. Y lo importante es que nosotros podamos alimentar nuestra vida espiritual y no nuestros deseos de la carne. Acá nos habla específicamente de la honestidad, de no andar en glotonerías, en borracheras, en lujurias, desbordándonos nosotros ilimitadamente, llenos de contiendas, llenos de envidias, llenos de afanes, sino que dice que nos debemos vestir del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo andó en amor. Él fue un hombre sobrio, fue un hombre que dio testimonio y que fue ejemplo para todas las personas que lo conocieron en el tiempo donde Él vino como Hijo del Hombre. Entonces, es poder nosotros ser conscientes que estamos en tiempos donde ese día se acerca y que podamos ser luz y no oscuridad. Oremos en esta mañana y démosle gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias por la obra, Señor, que has hecho en la cruz. Gracias por cada profecía que se ha ido cumpliendo en tu palabra, porque sabemos, Señor, que son profecías que nos muestran que tu palabra es veraz, que tú, Señor, eres el Salvador y Señor de nuestras vidas. Ayúdanos cada día a que podamos conocerte más, entender más tu palabra, vivir más tu palabra, Señor, y ser imitadores tuyos, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por cada persona que nos escucha, que tiene esa inquietud de conocerte. Padre, que cada día ellos puedan, Señor, crecer en ti. Sean fundamentados, Señor, en tu presencia y en amor, Señor. Te doy gracias, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.